Hoy es el día de la obediencia, porque esta nueva sección que vamos a aprender hoy se llama La obediencia siempre trae bendición. Entonces, obediencia podríamos definirlo de acuerdo a términos bíblicos, que es conformar nuestra vida a lo que Dios nos revela o nos dice en su palabra. No obedecer es ir en contra de Dios y se llama rebeldía. Y para poder asimilar exitosamente este principio, nosotros debemos aprender a mirar qué precisos son los caminos de Dios. Recuerden, Dios es perfecto en su ser, Él formó todas las cosas, el universo está perfectamente estructurado de acuerdo a lo que Dios destinó y se sostiene por su palabra, por la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces, Dios no quiere llenarnos de carga, Él sencillamente nos ha dado una manera sencilla de caminar, pero es a través de sus mandamientos. Nosotros en nuestra mente y de acuerdo a lo que hemos aprendido, pues aprendimos a ser independientes, a esforzarnos por nosotros mismos, así como dichos tales como cuánto eres, cuánto vales, cosas de este tipo. Estamos llenos de una filosofía, yo diría, en contra de la dependencia de Dios. Y en realidad cuando Jesús dice que debemos andar por el camino estrecho y angosto, si nosotros nos sometiéramos a Él, veríamos que es muy sencillo, porque Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que cuando nosotros decidimos caminar en la obediencia, en los caminos del Señor, es ligera la carga. ¿Por qué? Porque Él produce en nosotros todos los elementos para que podamos reposar y vivir en la gracia. Entonces, la pregunta es: ¿por qué algunos no podemos hacerlo? Todos en esta vida quisiéramos que Dios nos bendijera, pero muchos no podemos experimentar la bendición precisamente por no obedecerle, y porque al no obedecerle perdemos la bendición que Dios promete por escuchar su palabra. Entonces, él, por ejemplo, en el Salmo 137:5, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Se dan cuenta de lo que es el camino de la gracia? Deleítate en Él, en su palabra, en obedecer, y Él cumplirá los deseos de tu corazón. ¿Cuáles deseos? Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra, nuestra mente se estructura de acuerdo a la palabra y deseamos lo que Dios promete y dice en su palabra. Cuando nosotros vivimos en contra de su palabra, entonces nosotros pensamos diferente a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es lo mejor de lo mejor, y entonces no podemos experimentar la bendición, porque Dios nunca va a complacernos en algo que pueda destruirnos. Dios ama más que nadie a su creación, y Él en su palabra nos dejó el camino o la vereda por donde debemos de seguir para ser felices y vivir contentos y poder disfrutar de todo lo que Él nos ha dado a través de la misma creación. Recuerden, todo está estructurado de acuerdo a esta tierra, aún las medicinas salen de la misma tierra, comemos de la tierra, etc. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo perfecto. El problema es que la falta de obediencia que causa la rebeldía hacia Dios ha trastornado todo y ha trastornado la vida de muchas personas. Yo, por ejemplo, como pastor, en estos 35 años que llevo como pastor, más o menos 40 de haberme convertido, bueno, más o menos más de 40 ya de haberme convertido, he visto que muchas personas, muchos creyentes se acercan para pedir consejo, pero realmente no acaban obedeciendo porque siguen sus propios caminos. Muchos ya determinaron en su corazón lo que ha de ser y ya solo piden consejo por religiosidad o por cumplir algo,
pero que ellos ya hicieron. Otros van acomodando el planteamiento de lo que hacen para que llegue el momento en que alguien les conteste lo que ellos ya determinaron que debían hacer. Otros meramente dicen, bueno, tú dices esto, yo pienso esto, pues yo voy a hacer lo que yo crea. Y esta es la historia del ser humano, porque bueno, digamos, un pastor, pues es alguien que Dios pone bajo autoridad, y un buen pastor siempre va a hablar las cosas que sean de acuerdo o estén conformadas de acuerdo a la Biblia. Entonces el problema aquí que vemos es cómo la mente del ser humano está preparada para desobedecer. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos dio la mente de Cristo dentro de todos los cambios que Él hace, y nos dio su Espíritu Santo como el consejero que está dentro de nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe más de nosotros que nosotros mismos. Él tiene un historial exacto y perfecto de cada instante de nuestra vida desde que venimos a este mundo. Tú te acuerdas de pocas cosas, y si tuvieras la capacidad de acordarte de todo, pues tendrías que volver a vivir la vida que has vivido hasta ahorita. Pero el hecho es que Dios debe ser reverenciado por nosotros, y nosotros debemos de trabajar mucho en conocer que Dios es verdad y que su palabra es verdad. ¿Hasta qué grado? Hasta que la palabra de Dios sature nuestra mente y nuestro corazón, y sea la palabra la que rija nuestras acciones y nuestros pensamientos. Seguramente muchos de ustedes ya han experimentado, si tienen la palabra de Dios morando en sus corazones, que cuando están en una plática, en una circunstancia, como si aflorara el pasaje de la Biblia a sus mentes, ¿qué hay que hacer? O estás quizá compartiendo con otro el Evangelio y te viene la idea del versículo exacto y adecuado. Ese es un indicio de que la palabra está rigiendo nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros resistimos a la voluntad de Dios? Entonces se forma una barrera que nos impide obedecer y nos impide creer en Él. Ya en esta explicación del Salmo muy explícito se dieron los juicios de no creer en Él, como el andar en tus propios caminos, ¿sí? Pero cuando tú pidas consejo, siempre primero tienes que ir a Dios, y si vas a acudir a alguien que tenga una autoridad en la palabra, tienes que pedirle a Dios que lo guíe, para que lo que Él te revele, que tiene que estar estructurado de acuerdo a la palabra, tú no obedezcas. Porque si no lo haces, entonces solo vas a ser una persona religiosa. ¿Y sabes qué dijo el Señor Jesucristo de las personas religiosas? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Y cuáles son los mandamientos del hombre? Su propio juicio y su propia perspectiva de la vida, y no la de Dios. Entonces, ¿cómo honras tú a Dios? En realidad, la única manera de honrarlo es seguir y obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Y para que esto suceda, nosotros tenemos que familiarizarnos con la palabra lo más posible, teniendo tiempos devocionales, teniendo un pasaje que estemos meditando durante todo un día, memorizando la palabra, no nada más para repetir las palabras que se dicen, sino profundizando en cuál es la enseñanza del versículo, para lo cual pues tú tienes que ver el entorno del versículo, leer el pasaje o el capítulo donde está este versículo y de qué habla el capítulo, para que no caigas en falsas ideas. Entonces, si tú te familiarizas de esta manera con la palabra de Dios, entonces poco a poco irás conociendo en forma más profunda la voluntad de Dios, y ésta tendrá la capacidad de regir tu vida y va a formar un carácter cristiano. Un carácter cristiano es el que se mantiene en la palabra de Dios independientemente de las presiones o de las circunstancias o de los temores que la persona pudiera tener. Recuerden, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es más fácil que se frustre una tilde de la ley antes que se frustre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un carácter eterno,
Y si la palabra de Dios tiene un carácter eterno, entonces, cuando nosotros empezamos a vivir conforme a los principios de la palabra, vamos afianzándonos en nuestra eternidad y en la confianza de dónde hemos de ir el día que Dios nos llame a su presencia. Entonces, si la palabra comienza a regir nuestra vida, también creceremos en la obediencia. Recuerden, formar a Cristo en ti es que tu mente sea afín a la de Dios, a la de Cristo. Y Cristo dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según algo así juzgo, y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la de Dios. Porque no busco mi voluntad, sino la de Dios. Y es precisamente ahí donde viene un tropiezo muy grande que es necesario enfatizar. Cuando se trata de obedecer, ¿cuál es la voluntad que tú buscas? ¿A qué te llevó tu voluntad en tu vida sin Dios? Solo a problemas, dolores y tragedias en muchos casos. De hecho, nuestra voluntad como seres humanos es destructiva. Los seres humanos, cuando no vivimos bajo estos principios, somos autodestructivos, porque hacemos cosas que sabemos que no nos convienen. Seguimos por caminos que sabemos que nos van a destruir o van a destruir a los que decimos que amamos. ¿Cómo puede cambiar esto? Muy fácil. Cuando tú determinas o decides no hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Las leyes de Dios no fueron diseñadas para darnos en un sentido placer o para impedir la prosperidad. Es lo contrario. Tú puedes disfrutar de todas las cosas que Dios creó si tienes una conciencia limpia, pero si tú pecas, si tú no obedeces la palabra de Dios, tu conciencia te acusa de pecado, y aunque tuvieras todo en este mundo de lo que tu alma deseare, tú no podrías tener la capacidad de disfrutar, como dice Eclesiastés 6:1. Hay un mal que he visto delante de Dios del cielo y muy común entre los hombres. Al hombre al que Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de lo que su alma desea. Pero Dios no le da potestad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Entonces a veces nosotros, de acuerdo a la influencia de este mundo, pensamos que poseer significa que vas a disfrutar o significa que vas a ser feliz, y no es cierto. La única manera en que tú puedes vivir una vida en paz es si vives con una limpia conciencia, y tú no puedes tener una vida limpia conciencia si no caminas conforme a los caminos de Dios. Y si pecas, porque dice la Escritura que no hay hombre que haga el bien y nunca peque, todos pecamos, entonces la misma palabra te va a llevar al arrepentimiento mismo. La misma palabra te va a exhortar. El Espíritu Santo va a hacer que aflore en tu vida el principio bíblico que ya está morando, rondando en tu mente, para que te lleve al arrepentimiento. Por ejemplo, en el caso de David, cuando él comete adulterio con Betsabé, pasó un tiempo en que él dejó de tener comunión con Dios, pero no había discernido su verdadero problema. ¿Y quién le ayudó? Pues Dios mandó al profeta Natán, un representante de Dios, para que a través de una alegoría le hiciera ver su pecado. Y cuando le hizo ver su pecado, le dio un arrepentimiento tan profundo que de ahí surgió el Salmo 51, que es uno de los salmos, si no el más importante, uno de los más importantes, de contrición a Dios, donde ahí expresó él su verdadero entendimiento. Entonces, las leyes de Dios, reitero, no están diseñadas para privarnos del placer o de la prosperidad, sino para que nuestra conciencia se manifieste lo que realmente hay en nuestra conciencia. Dios, cuando instituyó la ley, después de 400 años que le hizo a Abraham la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, lo hizo para que las personas tomaran conciencia de su pecado. Por eso Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos: y yo no conocía que había pecado si la ley no me hubiera dicho, o que había codiciado, si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Pero cuando la ley
me dijo no codicies, entonces revivió en mí el pecado y se manifestó la codicia. Entonces Dios puso la ley para que nosotros, al querer cumplirla, nos diéramos cuenta que no podíamos y fuéramos a Cristo. Como dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cuando nosotros enfrentamos las presiones cotidianas y somos tentados a transigir las enseñanzas que están en la Biblia, entonces, si nosotros no seguimos los principios de Dios, vamos a caer en soluciones mundanas, en nuestro propio criterio, en el criterio de otros, y esto nos va a llevar al caos en nuestra vida, ¿sí? O sea, todos los deseos y apetitos que los seres humanos tenemos, debemos entender que Dios mismo los puso en nosotros. Y Dios los puso en nosotros para que nosotros, al ser satisfechos todos estos deseos en forma correcta, diéramos las gracias y la gloria a Dios, sino porque acostumbran dar gracias por los alimentos, porque estás reconociendo al dar gracias que todo proviene de Dios y que Él es el que se encarga de proveerlos en tu mesa cada día. Pero una persona que no tiene este principio va a decir, mi esfuerzo y mi trabajo hizo que yo lograra esto. Cuando la persona no se da cuenta que todo lo que tiene proviene de Dios, aún su vida, su energía, la inteligencia que tiene, la inteligencia que Dios le dio. Entonces, negar a Dios es una evidencia de la falta del conocimiento de Dios en su palabra. Por eso es tan importante su palabra. A veces pareciera ser un disco rayado. Ora a Dios, lee la Biblia, trata de estar en la palabra cada día. Pero esta exhortación es tan frecuente porque es tan importante que nosotros tenemos que tenerla ahí. Por eso Pedro dice en una de sus cartas, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Cuando Dios te está repitiendo un concepto, no digas ya lo sabía, sino piensa que si alguno sabe, se imagina que sabe algo, como dice la misma Escritura, todavía no sabe nada como debe de saberlo. 1 Corintios 8:1. Si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debe de saberlo. Entonces, un concepto que Dios te repite no es porque tú ya te sabes inclusive tal vez de memoria el texto, sino porque todavía no has asimilado el contenido espiritual. Entonces, si tú vives para que la vida, pretendiendo que la vida te satisfaga en tus pretensiones egoístas, la verdad, pasarás una vida y te encontrarás al final de tu vida sin contentamiento, porque el egoísmo siempre nos lleva a la autodestrucción, siempre nos lleva a eso, y no nos damos cuenta. El mundo vive en el egoísmo y el mundo va a la destrucción. Vemos que todas las soluciones humanas, por ejemplo, en este mundo, en los gobiernos, tan solo están arrastrando al caos. Vete en las noticias, caos aquí, caos allá, levantamientos aquí, sublevaciones allá, etcétera. Insurrecciones de tantos pueblos que se levantan porque están inconformes. En todo el mundo se está brotando como una semilla, así como este virus de China. Se está brotando en todo el mundo la inconformidad, el descontento. ¿Por qué? Porque las soluciones humanas nunca trajeron una verdadera solución. El problema del ser humano es un problema espiritual, y hasta que no se ponga en paz con Dios, no va a poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, tenemos nosotros que saber también que la obediencia implica un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. ¿Se ha fijado que una de las cosas que tratamos de evitar en este mundo es comprometernos? Mientras más avance el tiempo, la gente menos se quiere comprometer. Uno de los indicadores más reales es que ya la gente ya ni se casa. Juntémonos y a ver cómo nos va. Y si nos conviene, pues tal vez nos casemos después, ¿no? Luego ya tienen 4 o 5 hijos. Oye, ahora sí vamos a casarnos. ¿Por qué? Porque la gente evita comprometerse.
porque no hay carácter en sus vidas y lo saben. Hasta hace pocas generaciones, cuando la gente contraía matrimonio, lo contraía pensando que era para siempre. Entonces sí, no dudo que hubieran dificultades a lo largo de ello, problemas, etc. Pero aprendían a superarlos juntos como un equipo. Ahora ya ni siquiera vemos divorcios porque la gente ya ni se casa. Entonces, ¿cómo va a haber un índice de divorcio? ¿Verdad? Entonces, pero nosotros debemos de saber que la obediencia implica un compromiso con Él. Y otro aspecto muy importante, sin importar las consecuencias. Si Dios es infinitamente sabio, quiere decir que al final de cuentas Dios va a traer una solución correcta y verdadera a nuestras vidas. Entonces a veces por la misma falta de confianza en Dios, por la misma falta de carácter, nos asustamos y entonces claudicamos en nuestro compromiso. Nos dejamos guiar por emociones, por falsos principios que nunca han dado resultados. Entonces, podríamos temer también, por comprometernos a Dios, el rechazo o pérdidas y penurias. Hay personas que no vienen a Cristo porque han visto cómo otros que se convierten son rechazados por esta sociedad que está en contra de Dios y no quieren pagar el precio. A mí una persona me dijo, no, yo sí veo todo esto y sí lo quiero creer, pero no me someto a ello porque mi abuela me dijo que si yo me metía al cristianismo no me iba a heredar. Creo que así ya se los he platicado. Y por eso no vino a Cristo. Imagínense, el día que esta persona muera y vea que su elección fue basada en la codicia o en la inseguridad, me quiero aferrar a esto. ¿Cuánta gente no se aferró a algo y luego lo perdió todo? Por circunstancias X, lo perdieron todo. Y Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. ¿Estás dispuesto a perder tu vida? Entonces hallarás la verdadera vida. Si tú te aferras a esta forma de vida, solo va a venir en ti, en forma creciente, la inseguridad, el descontento, los temores. Pero si tú empiezas a obedecer a Dios, cada vez que obedezcas, el resultado de la obediencia siempre va a ser bendición. Y cada bendición que Dios traiga a tu vida te afianzará en la fe y te motivará a creer más y a obedecer más. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias difíciles, y por más difíciles que puedan ser en nuestras vidas, si decidimos obedecer, nuestra confianza en Dios aumentará. Y esto nos dará a nosotros una perspectiva y una visión diferente de la vida y de las cosas. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿acaso Dios ha cometido algún error? No. Digas, pues mira la humanidad. ¿Sabes qué dice el libro de Eclesiastés? Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, Dios lo hizo a su imagen y semejanza, y este es un distintivo sobre todo lo creado. Podríamos decir que el hombre es el máximo de la creación del hombre, de Dios hasta ahorita. Pero en su libre albedrío, que es uno de los atributos que Dios le dio, el hombre decidió no depender de Dios. Y el caos que nosotros vemos ahorita en este mundo, en las familias, en la sociedad y en nuestras vidas en particular, es porque no dependemos de Dios. Entonces vean cómo es muy simple, pero te implica negarte a ti mismo. La Escritura dice en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando tú le crees y obedeces, Él siempre se va a mantener fiel a sus promesas y te responderá de acuerdo a lo que Él promete.
dice un pasaje, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Las cuales Dios preparó de antemano. Las obras de Dios están preparadas antes de la creación del mundo y de todas las cosas. Y solo vas a caminar en ellas por medio de la obediencia. Y una de las cosas muy importantes es que las leyes de Dios son simples y están escritas para que nosotros cosechemos de acuerdo a cómo hagamos, ¿no? Lo que siembras, cosechas. Luego vamos a ver el pasaje un poquito más adelante, está en Gálatas. Pero nosotros vamos a cosechar en esta vida de acuerdo a cómo sembremos. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, nosotros no siempre hacemos lo que debemos. Más bien, casi nunca hacemos lo que debemos. Pero cuando nosotros acudimos a Dios, Dios nos va a dar el carácter y la gracia para lidiar, aún con las consecuencias de nuestra desobediencia. Esto es la gracia. Por eso es tan importante estar con Dios. David, cuando cometió el pecado con Betsabé, merecía morir. Y el profeta Natán le dijo: por cuanto en este asunto hiciste blasfemar los enemigos de Jehová, Dios traerá consecuencias a tu familia. No morirás, Dios ha remitido tu pecado. Porque David vivía en esa gracia, porque él ya había caminado con Dios y había decidido creer en Dios. Y Dios lo perdonó. Pero toda su vida tuvo que lidiar con las consecuencias de su pecado. Y Dios, en la obediencia, impide que tengamos pecados. Por tanto, una persona que en su mente y en su corazón decide caminar por el camino de la obediencia, no puede experimentar consecuencias, porque la misma palabra y la misma obediencia lo va a librar de pecar. Por eso es tan importante entender que Dios en su palabra y en sus mandamientos nos previene del pecado, que esa es otra cosa muy importante. Nos hace entender las consecuencias de hechos que a lo mejor en tu mente tú ya estás determinando. Lógico, nuestra mente es un blanco de ataque de Satanás y sus principios maquiavélicos. Todos los principios de Satanás tienen como objetivo que tú te rebeles en contra de Dios, que tú te alejes de Dios, que tú dejes de tener confianza en el amor de Dios. Y recuerden que uno de los principios del pecado es la falta de confianza en el amor de Dios. Otros es el sentido de la autocomplacencia. Y la autocomplacencia tiene implícito el orgullo, el egoísmo y de verte tú antes que todos. Cuando Jesús renunció a ser Dios para salvarnos. Entonces, cualquiera que se identifica con Cristo va a identificarse precisamente, va a poner su vida por los demás. Dice en la primera carta de Juan que si Dios puso su vida por nosotros, nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí donde está el egoísmo. Pero si tú ves solo para ti, entonces vas a dañarte a ti y vas a dañar a los que te rodean. Entonces vean qué aspecto tan importante es la obediencia. Y en la versión NTV dice este pasaje de Gálatas 6, 7 y 8: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Fíjense, siempre, esa es la palabra clave, siempre se cosecha lo que se siembra. Y luego te dicen: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza
destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Tan solo este pasaje debería estar en tu mente, porque Dios te dice que de acuerdo a lo que tú siembres, vas a cosechar. Y que si tú siembras para complacer tus propios deseos, vas a cosechar corrupción o destrucción, como lo dice este pasaje. Destrucción. Y yo no creo que aquí ninguno de nosotros quisiera eso para su vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos dé un espíritu de obediencia, que ponga en nuestro corazón ese deseo. Lo que rige nuestras acciones en la vida es lo que más deseamos, como bien se mencionaba hace rato en el Salmo también. Es lo que más deseamos, es lo que rige nuestras acciones. Por tanto, la palabra de Dios debe saturar tu mente y tu corazón hasta que tu deseo sea obedecer a Dios. Mientras siempre te veas tú en la disyuntiva de obedecer o no obedecer y tu inclinación natural sea hacia la desobediencia o sea a seguir en tus propios caminos, quiere decir que la palabra todavía no tiene la influencia en ti que te lleve a modificar tu conducta. Pero es la palabra, aunada con el poder del Espíritu Santo, lo que te lleva a formar carácter en tu vida o a dirigir tu conducta hacia los caminos de Dios. Recuerden, en Efesios, en el capítulo 3 dice, fortaleciendo con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso es el nacer de nuevo o ser regenerado, nuevo corazón, nuevo espíritu, y que el Espíritu Santo esté en ti. Así, entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que propicia en nuestras vidas el no ser saciados? La falta de Dios. Recuerden ustedes que la falta de Dios en nuestras vidas produce un abismo sin fondo. No se puede saciar, porque como seguido repetimos, ese vacío que todo ser humano tiene es del tamaño de Dios. Y Dios es infinito. Por tanto, si Dios no llena ese hueco o ese vacío en tu vida, nunca vas a tener satisfacción, porque nunca vas a quedar satisfecho. Por eso es que Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo para ser él parte de su vida. Cuando en nuestra ecuación hacemos a un lado a Dios de nuestra vida, vamos a tener un vacío que nada va a saciar. ¿Por qué creen que la gente nunca se sacia de dinero? Y cuando tienen tanto dinero quieren poder, y cuando tienen poder quieren más poder, y así acaban hasta que se mueren. Porque tú ahorita dirías, bueno, yo me conformaría con unos 10 milloncitos, ¿no? Quizá con estos 10 milloncitos yo ya pueda vivir tranquila mi vida. O si eres un poquito más inconforme, 10 milloncitos, pero de dólares, bueno. Pero en realidad, si tuvieras 10, querrías otros 10. Y si tuvieras otros 10, otros 10. En cambio, cuando vas a Dios, Él te dice en Hebreos 4:16, para concluir, acerquémonos pues al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios siempre será oportuno en tu vida, y Él, cuando te responde en tus necesidades, siempre te va a responder de acuerdo a que tus necesidades sean satisfechas, nunca de acuerdo a lo que tú crees que es lo que te va a satisfacer,
porque ese pensamiento implica ese vacío insaciable. Dios sabe lo que te conviene, Dios sabe lo que realmente va a satisfacer tu alma, y eso es lo que Él te va a dar. Entonces, cuando tú confías en Dios, vives en paz, porque sabes que en la situación que Dios te mantiene es donde Él más te puede enriquecer. ¿De qué forma? No de bienes materiales, sino de fe, de amor, de confianza en Él. Sino como pudo haber dicho el apóstol Pablo, que era rico, judío de Tarso, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pero él dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y más adelante en otra epístola dice, he aprendido a conformarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo estoy puesto y para todo. Pablo vivía en el centro de la voluntad de Dios y él era feliz con lo que Dios le daba, porque lo que Dios le daba satisfacía sus verdaderas necesidades. Entonces, la evidencia de una insatisfacción es una evidencia de la falta del gobierno de Dios en tu vida. Pero la obediencia, el que tú conformes tu vida a todo lo que Dios revela en su palabra, te va a ir llevando a vivir en la voluntad de Dios. Y cada día experimentarás un mayor gozo de vivir para Él. Recuerden lo que dice Nehemías: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese gozo, esa satisfacción que Dios da, es lo que nos da la fuerza para vivir en los caminos de su voluntad.